Por más de 15 años he entrenado a cientos de personas en persona y a miles con mis cursos de entrenamiento y he visto 7 errores típicos que impide que la gente de 1500 salga de ahí. Vamos a ver una partida con jugadores de alrededor de este puntaje 1500 y vamos a ver unos puntos para mejorar. Empieza la partida, bueno, unos jugadores desconocidos, como decimos, de más o menos 1500. La apertura vemos es una escandinava. Y después de unos cuantos movimientos ya hay algo que debemos observar que vale la pena aclarar. No me gusta la opción que han escogido las negras como apertura. Entendemos lo que quieren jugar aquí, todos los movimientos típicos de la defensa escandinava. Pero en realidad esto es como un sistema Londres. Si nos imaginamos que hay un peón en D5 sería exactamente el sistema Londres. Y aunque hay una ventaja en jugar de forma esquemática, que es muy sencillo y demás, hay una desventaja, y es que esto se vuelve un poco pasivo. En cambio de eso, recomiendo jugar aperturas activas, más agresivas, donde puedas atacar. En el pasado, cuando yo tenía unos 11 años, digamos, ya tenía unos 2200 de puntos más o menos, tuve un nuevo entrenador que me dijo que debería dejar de jugar aperturas defensivas y pasar a jugar gambitos y aperturas agresivas. Lo hice y de repente mi rating se disparó. Ya me volví maestro internacional y demás. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que en el ajedrez es necesario atacar porque es la habilidad más importante. No puedes progresar mucho si no aprendes a atacar apropiadamente. Y para hacerlo es apropiado conseguir posiciones que salgan de aperturas agresivas y activas. Si juegas sistemas como el Londres, eso no te va a permitir desarrollar mucho ese talento. Bien, eso es lo primero que no me gusta. Ahora juegan alfil de 2 y la dama retrocede. Y ahora tenemos ya algo más para decir también. Alfil de 2, por supuesto que amenaza veladamente a la dama y la casilla C7 es el lugar a donde la dama debe ir, eso está bien en general, pero por ahora no hay un peligro inmediato. Y entonces tenemos otra regla que podemos decir que ir atrás, ¿para qué? En el ajedrez básicamente necesitamos es avanzar y atacar a nuestro oponente. Y solo si tenemos que evitar perder material, pues en un caso muy forzado tendremos que ir atrás, por supuesto, como en dama C7, pero por ahora no es forzado y podríamos hacer cualquier otra cosa. En cambio, pues bueno, va atrás. Ahora siguen unos cuantos movimientos y por supuesto espero que entiendas que lo que estamos diciendo son principios universales que aplican a cualquier partida con cualquier apertura. Ahora se enrocan, se juega peón E6, se juega torre E1 y la torre está frente a nuestro rey. Juega un alfil D6, juega el peón por allí en H3 y las negras responden de la misma manera con peón H6. Y aquí hay algo interesante con estos dos movimientos. Porque frecuentemente, bueno, el problema que experimentas no es la falta de conocimiento del ajedrez. Por supuesto que si has jugado por un buen tiempo sabes muchas cosas del ajedrez. Pero en realidad el problema, lo que confunde a la gente es la falta de saber entre todo eso qué es lo prioritario. Por ejemplo, en esta posición, sin jugar H6, hay muchas cosas que se podrían jugar. H6, ¿cómo se hizo? Pues, tal vez para darle una casilla de retroceso al alfil, desarrollar el caballo a D7, enrocar, B5, atacando al alfil, tal vez alfil G6, para asegurar el alfil contra algún posible ataque de caballo. Hay tantas opciones, hemos marcado una, seguramente hay más, y todas pues, pueden ser aceptables. Entonces, ¿cómo se sabe qué jugar? Para responder a esa pregunta es suficiente saber que entre todo eso hay unas prioridades y entender qué es lo importante, en dónde estamos. En la fase de apertura, dónde estamos, lo importante es desarrollar las piezas. El desarrollo es la prioridad y por lo tanto cualquier movimiento que no sea de desarrollo debería cuestionarse. Por ejemplo, aquí si vamos a jugar con si juegas H6, tal vez sea útil hasta cierto punto, pero no es crítico por ahora. Y bueno, es interesante ver también que las blancas hacen lo mismo, juegan H3 también. Ambos están pasando por alto lo importante en este momento, la prioridad. Las negras deberían haber enrocado, por ejemplo, sería algo más útil, es algo para tener en cuenta. Necesitas enrocar también en las primeras jugadas, digamos las primeras 10, para asegurar tu rey, acabar el desarrollo, protegerte de ataques tempranos y todo es parte del desarrollo.
H6 no está bien entonces porque aunque puede que sea útil en algunas variantes, no es lo más importante para jugar aquí. Y las blancas juegan dama E2, que por cierto, esto ya pasando a la siguiente fase, ya no la apertura, estamos hablando de ahora del medio juego, que es ya donde están entrando las blancas que ya se han desarrollado, han terminado la fase de apertura. ¿Qué deberían hacer? La respuesta es que la prioridad para las blancas también tienen un montón de movimientos para escoger, pero la prioridad para estas es atacar. Y como decir atacar es algo muy general, debemos especificar qué es para saber qué es atacar en realidad. Atacar es ir hacia adelante y crear amenazas. Eso es crear un ataque. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo pueden moverse las blancas para crear alguna amenaza hacia adelante? Y verás que no hay muchas opciones cuando lo piensas así. ¿Cómo pueden avanzar? ¿Qué movimientos van hacia adelante? Bueno, tenemos aquí G4, por ejemplo, posiblemente, aunque debilita al rey. Caballo D4, golpea al alfil. Y entre estos dos, caballo D4 es mejor, porque se mueve hacia el centro y además G4 en cambio debilita al rey. Así que ese es, me gusta más el movimiento del caballo, que puede convertirse de verdad en un ataque. Y bueno, si ningún movimiento de ataque te funciona, entonces harás alguna otra cosa. Caballo E4 también aquí pone presión sobre el caballo, sobre el alfil. Sería un tercer movimiento. 3 movimientos para escoger. Nos quedaríamos con uno de los dos de caballo, porque G4 debilita la posición. Caballo E4 al menos amenaza con arruinar la posición de peones. Caballo D4 golpea al alfil y además hace que el alfil se mueva. Y aquí se crea una posibilidad de un sacrificio en E6. Tal vez el del alfil, finalmente tomando con el caballo, atacando a la dama, creando una amenaza de un jaque descubierto, y con esto pues las negras están muy mal aquí. Probablemente ya se ganaría la partida. Esto se debería haber jugado caballo D4 en lugar de dama E2. Movimiento muy normal, pero que no es lo más importante en este momento. Bien, después de esto las negras se enrocan. Y ahora se juega caballo E4. Ahora sí. Tiene sentido. También, bueno, ataca. Y las negras jugaron alfil E7. Y ahora entonces te pregunto, ¿alfil E7 es bueno, es malo, es normal? Que, bueno, estrictamente hablando, es aceptable. No cambia la situación dramáticamente. Sin embargo, si recordamos una de las reglas de jugar atrás para qué, siempre debemos preguntarnos si es verdaderamente necesario ir atrás. Si queremos proteger este caballo, podríamos hacerlo con el otro, desarrollando incluso el caballo de 7, que nos hace falta. Y esto estaría bien. Eso podría ser una forma. Y bueno, si nos toman el alfil está defendido, si nos toman el caballo también lo tenemos. Esto sería una forma preferible de jugar a jugar alfil E7. Porque en general no nos gusta ir atrás, no debemos ir atrás y además nos falta desarrollo. Y aquí viene otra idea que podemos aplicar en esta posición. Por ahí en algún video, en otro que tal vez no hemos hecho, nos falta enseñar esto, pero es sobre una regla que nos dice que cuando veamos piezas enemigas en la mitad de nuestro tablero, o muy cerca, o que influyen en la mitad de nuestro tablero, como este caballo en E4 que nos está atacando hacia la mitad de nuestro tablero, esto es muy molesto, esto es preocupante y hay que neutralizarlo cuanto antes, porque esa pieza ataca nuestros puntos y esto, aunque no sea un peligro inmediato, frecuentemente se convierte en un peligro más tarde. Y algo va a pasar con esa pieza. Por lo tanto, sería prudente aquí intercambiarla y evitar cualquier otro inconveniente. El alfil puede esconderse, en este caso ha servido H6 para eso. Y después de eso, caballo D7 y completar el desarrollo estaría bien. Eso es un enfoque prudente y ya no tendríamos que preocuparnos por nada más. Pues las piezas blancas ahora ya están muy lejos, la que estaba cerca ya se ha ido y pues están en sus primeras filas, así que no hay de qué preocuparse aquí. El alfil no está muy activo de todas formas, estaríamos seguros. En cambio se jugó alfil E7 para cubrirse y el caballo va atrás a G3 pero atacando al alfil en F5 y las negras respondieron con torre E8. ¿Por qué no movieron el alfil? Bueno, tal vez preocupados por este sacrificio en E6, donde recapturan después con dama y toman el alfil.
y el rey ha quedado descubierto. Se podría proteger con torre, pero viene el caballo a E5. Y esto, esta continuación da miedo. Aún así se podría mover el alfil a F7, todavía se alcanzan a proteger aquí las piezas. Y no es fácil, de todas formas, que las blancas continúen con su ataque. Es cierto que esta continuación se ve peligrosa, pero por lo tanto pues, había que calcularla de todas formas, porque lo otro que se juega, bueno, aquí va otra regla aprendida de mala manera en su momento, una partida donde ya creo que era maestro, y perdí de una forma muy fea con todas mis piezas en el flanco de dama sin desarrollar. Mi entrenador en su momento me dijo, bueno, perder partidas lo hace todo el mundo, no es problema, pero no perder con piezas sin desarrollar, eso es inaceptable. Y lo entendí porque los movimientos, que aquí va la regla, los movimientos que se ven feos en realidad son malos. Un movimiento feo es malo. ¿Qué significa? Pensemos en Carlsen, por ejemplo, y voy a decir algo controversial. En términos de cálculo y táctica, comparado Carlsen a otros grandes maestros, tal vez no es el mejor. Si has visto de pronto algún video donde lo pones a resolver algún ejercicio táctico, no es tan rápido como algunos otros grandes maestros. Y sin embargo, Carlsen tiene unos excelentes resultados donde rara vez comete un error. ¿Por qué? Porque tiene una comprensión posicional muy profunda que le dice que los movimientos que son feos no son buenos. Y esto hay que entenderlo. Por ejemplo, torre E8, que fue lo que se jugó en la partida, se entiende que quiere proteger al alfil para cuando tomen aquí y quede descubierto el otro alfil, que no quede colgando. Pero se ha dado una modificación en la posición muy fea, donde los peones se han doblado, el alfil blanco se ha activado. Antes había una barricada de peones, ha desaparecido. Y ahora las blancas presionan fuertemente por la columna E. Y el alfil ha quedado más activo que antes. Aparecen numerosas formas como las blancas podrían continuar su ataque. Por lo tanto, las negras deben evitar a toda costa entrar en esta posición, crear una transformación de esta posición así. Por eso está malo. Hay que pensar 2 o 3 veces antes de hacer un movimiento como el de torre, como el que se hizo acá, y más bien mover el alfil. Aunque sea peligroso el sacrificio en E6 y que necesite calcularse. Porque si no terminamos en una posición muy mala como la que vimos hace un momento, de la que ya sería muy difícil recuperarse como sucede acá exactamente. Torre 8 es lo último que se jugaría si definitivamente no hay nada más que jugar, si hay que conformarse con eso. Y aquí, pues precisamente, bueno, esto es lo que pasa, se toma aquí y las intercambian y luego se sacrifica el alfil en F7, muy bien por el jugador blanco. Se atrae al rey, sigue dama jaque, el rey sale un poco y ahora las blancas hacen algo muy bonito, impresionante, que es sacrificar la dama en F5, brillante. Bueno, los jugadores modernos de 1600 hacen cosas impresionantes, la verdad. Kramnik estaría sospechando de esto. Bueno, el caso es que si se toma la dama, que el jaque con el caballo sería jaque mate. Así que interesante este sacrificio. El rey va atrás y ahora viene el caballo. Y claro, se van a colar con dama y caballo, le van a dar jaque mate a este rey. Y no hay tiempo ya para desarrollarse, sería jaque mate. Muy bien por las blancas y bueno, si el rey en cambio jugó a G8, las blancas continuaron con dama G6 y ahora hay la amenaza de alfil por H6 también. Las negras jugaron rey F8 para evitar esto y puedes ver que hay temas recurrentes aquí. Nuevamente, habíamos hablado antes de que un movimiento que parece malo de verdad lo es. Correr con el rey por todo lado, donde medio puedes moverte, no es la mejor opción. Debe haber algo mejor. Y aquí tenemos las piezas del flanco de dama que no están jugando. Entonces caballo de 7 sería algo a considerar acá. Terminar con el desarrollo al fin algún día. Es lo que se debería hacer, lo que debería pensarse. Mientras se pueda. Como acá, aquí se puede, es lo primero que debería considerarse, aunque las blancas pueden tomar en H6 y esto se ve feo, de todas formas volvemos con el alfil a F8, nos alcanzamos a proteger y no es fácil en esta posición que las blancas continúen, tenemos un caballo E5 por ahí para atacar a la dama, la torre está protegida, así que gracias a que se completó el desarrollo, por lo tanto la posición
sigue siendo todavía jugable. No vamos a decir que igualada, pero sigue siendo jugable. En cambio de eso, se jugó rey F8, se continuó con caballo F5 y ahora es claro que, bueno, hay mucha presión en G7 y en H6 y se jugó alfil D6 y siguió alfil por H6 y las negras se rindieron. Esta combinación ya es sencilla, tu oponente ve que no hay quien defienda al rey y entonces simplemente sacrifica el alfil, luego toma el caballo y bueno, después de esto hay diferentes amenazas en diferentes puntos ganador. Entonces hagamos un resumen rápido de todo lo que aprendimos aquí. Entonces de lo primero que decíamos es que hay que jugar aperturas más activas, no defensas aburridas y demás. Otro que no hay que ir atrás, siempre que te mueves atrás hay que pensarlo 2 veces antes de hacerlo, puede ser muy equivocado. Otro que es crítico para ambos jugadores es que en la apertura hay que terminar el desarrollo, ese es el tipo de movimientos, enrocar y desarrollarse es lo que debes preguntarte. Desde el punto de las blancas que ya se han desarrollado, tienen que preguntarse cómo atacar, cómo avanzar para crear amenazas. Ambos jugadores pasaron por alto eso en este momento. Y finalmente, bueno, continuando más acá, otra idea importante es neutralizar cuanto antes las piezas que te atacan. No es una coincidencia que este caballo que no fue neutralizado a tiempo, después causó todo tipo de problemas y estuvo en el ataque final. Las negras dejaron pasar la oportunidad de intercambiar este caballo aquí. Y cometieron otro error también, el de ir atrás, en lugar de completar con su desarrollo. Varios errores acá en uno mismo. Así que en resumen, el ajedrez es más sencillo si entiendes ideas fundamentales que se aplican en todas las situaciones, en lugar de complicarte mucho las cosas. Hay unas ideas que son las verdaderamente importantes que debes practicar para ser un jugador fuerte. Y si quieres aprender ese tipo de ideas, conocerlas, saber cuáles son y entenderlas, tenemos unos cursos completos que te lo dirán. Estudia todos nuestros cursos como Comprensión Posicional de Gran Maestro, 3 Pasos a 2000 de Elo y muchos más. Empieza por la clase maestra y nuestros cursos completos de ahí en adelante.